Lejos de los hospitales limpios y los libros de texto, el cirujano de campaña libra una guerra paralela contra el tiempo, la infección y la muerte misma, con recursos limitados y el sonido de la artillería como banda sonora. La historia que están a punto de escuchar no es sobre un nuevo tipo de bala o un tanque más grande. Es sobre un hombre cuya única arma era un bisturí, y cuya mente se negó a aceptar el no se puede. Es la crónica de un cirujano al que sus colegas consideraban un chiflado, un renegado que desafiaba la doctrina médica establecida. Pero mientras los médicos de manual seguían los procedimientos y veían morir a sus pacientes, este loco probó una técnica tan simple, tan rústica, que fue considerada una herejía. Una técnica que salvó cientos de vidas en pleno combate. En Ecos de Guerra, creemos que los verdaderos héroes son a menudo los innovadores anónimos. Si te apasionan estas historias de ingenio bajo fuego, de la lucha por la vida en medio de la muerte y del coraje de desafiar el sistema para salvar a otros, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si esta historia te conmueve, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y, por favor, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Prepárense. Esta es la historia del Dr. Hideo Tanaka, el cirujano que usó azúcar para derrotar a la gangrena. El lugar era la isla de Okinawa, en la primavera de 1945. El infierno tenía un nombre nuevo cada día: Sugarloaf Hill, Shuri Ridge, Kakasu. Para los hombres del 10º ejército de EE-U, era una picadora de carne. Y para el personal del 77º Hospital de Evacuación de Campaña, era el apocalipsis. El hospital no era más que una serie de tiendas de lona empapadas, plantadas en un mar de barro rojo y pegajoso, a pocos kilómetros detrás de la línea del frente. El aire olía a lodo, a diésel, a antiséptico, y sobre todo, al olor dulzón y nauseabundo de la gangrena gaseosa. La artillería japonesa, escondida en cuevas profundas, rara vez se callaba. Cada cramp, sordo en la distancia, significaba que, 20 minutos después, los jeeps y las ambulancias llegarían deslizándose por el barro, trayendo más cuerpos destrozados. En el corazón de esta carnicería organizada estaba el área de triaje y cirugía, una tienda enorme iluminada por bombillas desnudas que parpadeaban con el ritmo tosiente del generador. Y en esta tienda reinaban dos reyes rivales. El primero era el coronel Davenport, el cirujano jefe, un hombre alto, de Boston, con cabello plateado y una fe absoluta en el manual. Para Davenport, el procedimiento lo era todo. Sus mesas de operaciones eran limpias, dentro de lo posible, sus órdenes precisas, y su respuesta a las heridas masivas de la artillería era el debridamiento agresivo y dosis masivas de la nueva droga milagrosa, la penicilina. El problema era que no funcionaba, no aquí. El suelo de Okinawa, fertilizado durante siglos con excrementos humanos y animales, la cesta de la noche, estaba increíblemente contaminado. Cada herida por metralla, cada rasguño, se infectaba con Clostridium perfringens, la bacteria anaeróbica que causaba la gangrena gaseosa. Los hombres llegaban con heridas que parecían manejables, y 6 horas después, sus miembros estaban hinchados, negros, crepitando al tacto, muriendo en sus catres. La penicilina no podía llegar a la infección lo suficientemente rápido, y el debridamiento de Davenport, aunque exhaustivo, a menudo dejaba atrás bolsas de bacterias. Su única respuesta era la amputación. Las pilas de botas y miembros cortados detrás de la tienda de cirugía crecían cada día. Y luego estaba el otro rey. En el rincón más alejado de la tienda, la esquina del chiflado, trabajaba el capitán Hideo Tanaka. Tanaka era un Nisei, un japonés americano de segunda generación de Hawái. Sus padres estaban en un campo de internamiento en California, mientras él operaba a los chicos americanos que luchaban contra su pueblo ancestral. Esta ironía parecía haberle dado una especie de calma fatalista. Era callado, pequeño, y sus métodos eran herejes. Tanaka, al igual que Davenport, se enfrentaba a la misma marea de gangrena. Pero su respuesta era diferente. Cuando le llegaba un soldado con una herida masiva en el muslo,
una herida que Davenport habría marcado para amputación inmediata, Tanaka hacía algo impensable. Después de un lavado rápido con la poca agua estéril que tenían, sus enfermeras no buscaban la penicilina. Buscaban un saco de lona con la etiqueta Intendencia Cocina. Buscaban azúcar granulada, la misma que usaban para el café. Tanaka metía sus manos enguantadas en el saco y vertía, literalmente, kilos de azúcar blanca y cristalina directamente en la herida abierta, empacándola profundamente en el músculo destrozado, cubriendo cada superficie expuesta hasta que la herida parecía un postre grotesco. Luego, simplemente, la vendaba. Los otros cirujanos estaban horrorizados. «Es un chiflado», murmuraban los médicos residentes. «¿Azúcar? Va a alimentar a las bacterias. Es una locura». El coronel Davenport lo había confrontado directamente la primera semana. «Capitán Tanaka», había rugido, interrumpiendo una de las cirugías de azúcar de Tanaka. «¿Qué demonios cree que está haciendo? Esto no es una pastelería, es una sala de operaciones». Tanaka, sin levantar la vista de la herida que estaba empacando, respondió con su voz suave y monótona. «La bacteria Clostridium es anaeróbica, coronel. Prospera sin oxígeno y odia los ambientes hipertónicos». Davenport parpadeó, tomado por sorpresa por la respuesta bioquímica. «El azúcar», continuó Tanaka, como si estuviera dando una clase, «crea un ambiente hipertónico extremo. Por ósmosis extrae todo el plasma y el líquido linfático a la superficie de la herida. Esto hace dos cosas. Primero, deshidrata y mata a las bacterias. Y segundo, ese plasma que fluye está saturado de oxígeno. Y el oxígeno es veneno puro para la gangrena». Terminó de empacar la herida. «Además, es barato y lo tenemos. La penicilina no está funcionando, señor. Sus pacientes están perdiendo las piernas. Los míos no». La audacia de la respuesta dejó a Davenport sin palabras por un momento, su rostro poniéndose de un rojo intenso. «Esto es brujería de campo, Tanaka. Es una técnica loca, no probada, peligrosa. Usted es una vergüenza para este hospital. Si uno solo de sus pacientes desarrolla una sepsis sistémica por su terapia de dulces, lo enviaré a consejo de guerra». Tanaka simplemente asintió. «Entendido, coronel», y se movió hacia el siguiente paciente. La loca técnica del cirujano de campaña había sido declarada. La guerra entre Davenport y Tanaka, entre la doctrina y la innovación, había comenzado. Y mientras tanto, los heridos seguían llegando. El general Oberstabsarzt Dr. Metz bajó la sierra de Gigli, su mano deteniéndose a medio camino de la pierna ennegrecida del Feldwebel. El sonido de la sierra, el Desat, que se había convertido en la banda sonora de nuestro fracaso, cesó. El silencio que llenó el sótano fue repentino, pesado, roto solo por el goteo del hielo derritiéndose en el techo lejano y el gemido ahogado del hombre en la mesa. Metz se volvió hacia mí, lentamente. Era un hombre imponente, incluso en su uniforme médico manchado y desgastado. Sus ojos, detrás de unas gafas redondas y gruesas, eran fríos, analíticos, y ahora mismo estaban llenos de una furia gélida. ¿Ha perdido usted la cabeza, Oberstabsarzt Reinhardt?, siseó, su voz baja y peligrosa, cortando el aire viciado del sótano. ¿Se atreve a interrumpir un procedimiento de salvamento? Los pocos enfermeros y camilleros que quedaban, espectros grises de agotamiento, se quedaron paralizados mirando la confrontación. El Feldwebel en la mesa, un hombre con una barba de semanas, nos miraba con ojos desorbitados por el terror, probablemente creyendo que el cirujano que iba a cortarle la pierna también se había vuelto loco. «General», jadeé, mi aliento saliendo en nubes blancas por el frío del sótano. «Mire la pierna, está congelada, congelada sólida». «Por supuesto que está congelada, idiota», espetó Metz. «Es una congelación de 4º grado. Es gangrena. El manual es explícito. Debemos amputar por encima de la línea de necrosis antes de que la sepsis lo mate. Muévase de mi camino». «No», insistí, dando un paso adelante, interponiéndome entre Metz y el paciente. Fue un acto de insubordinación impensable. «Mire, está congelada, y eso es bueno. Afuera, acabo de ver a un hombre muerto.
Semanas, y su herida está limpia. El frío la preservó. No hay gangrena. La mente de Metz, rígida por la doctrina prusiana, no podía procesar mi lógica. Está delirando Reinhardt. Está sufriendo de fatiga de combate. El frío es la gangrena. El frío es la muerte del tejido. No, señor, grité, mi desesperación dándome una audacia que no sabía que poseía. El frío es el enemigo del crecimiento bacteriano. La gangrena gaseosa necesita calor para prosperar. Y nosotros los estamos trayendo aquí. Los traemos a este sótano cálido. Hice un gesto hacia el sótano, donde la temperatura era de unos gélidos, 5 de Mildemestrista, pero era positivamente tropical comparado con el exterior. Los calentamos lo suficiente como para que las bacterias despierten, y luego, en un entorno séptico, amputamos. Estamos cultivando la infección nosotros mismos antes de cortar, y los hombres mueren por el shock y la sepsis que nosotros les provocamos. Metz me miró fijamente, su rostro poniéndose de un rojo intenso bajo la suciedad. ¿Cuál es su estrategia imposible, entonces, doctor? ¿Dejarlos afuera para que se congelen hasta morir? No, dije, las ideas arremolinándose en mi cabeza. La epifanía tomando forma. Usamos el frío. No luchemos contra él. Usémoslo como anestesia, como bisturí. Llevemos al paciente. Allí. Señalé hacia la rampa de carga destrozada, donde el viento siberiano entraba aullando, donde la temperatura era de 30 grados. Los enfermeros me miraron como si fuera el diablo. ¿Quiere operarlo? ¿Afuera?, susurró Metz, genuinamente horrorizado. Sí, no amputar, operar. Su pierna está congelada, no sentirá nada. El frío evitará el sangrado. Podemos abrir la herida congelada, quitar la metralla, limpiar el hueso. Sin el shock, sin la hemorragia. ¿Y entonces qué, Reinhardt?, se burló Metz. ¿Dejarlo allí como una estatua de hielo? No, entonces, solo entonces, lo traemos aquí. Y lo descongelamos. Lentamente, con vendas húmedas y calientes, controlamos la reperfusión. Le damos al tejido una oportunidad de vivir. Metz sacudió la cabeza, su rostro una máscara de desprecio. Locura. Es una locura absoluta. Va contra todo principio médico conocido. El tejido congelado es tejido muerto. Punto. El manual. Al diablo con su manual. Rugí. El estallido fue tan violento que el Feldwebel en la mesa saltó. Su manual está matando a estos hombres. Mire a su alrededor, general. La pila de miembros detrás de esta tienda. La pila de cadáveres en el pasillo. Su método no funciona. 34 amputaciones hoy y 34 hombres muertos para mañana. Prefiero intentar una locura que salvará una pierna, que continuar con una doctrina que garantiza la muerte. Hubo un silencio terrible. Metz y yo nos miramos fijamente. El cirujano del manual contra el hereje. La sierra de Gigli colgaba de la mano de Metz, brillando débilmente bajo la lámpara de grasa. «Si hago esto», dijo Metz, su voz un susurro mortal. «Si le permito esta atrocidad. Y este hombre muere en la mesa por su experimento. Lo fusilaré yo mismo por asesinato, no por consejo de guerra, yo mismo. Era una promesa. Si sigo su manual», respondí, mi voz igual de fría, «morirá de todos modos y perderá su pierna primero. ¿Qué tenemos que perder?» Metz miró al Feldwebel. El hombre que había estado escuchando todo con un terror absoluto, miró a Metz. «Por favor, general», susurró el Feldwebel. «No, no corte. Deje que lo intente. Por favor». La súplica del hombre fue el golpe final. La fe del paciente se había transferido, en un instante, del manual a la locura. Metz, derrotado, arrojó la sierra de Gigli sobre una bandeja de metal con un estrépito. «Que así sea, Dr. Reinhardt. Prepare su matadero, al aire libre. Y que Dios se apiade de su alma, porque yo no lo haré». No perdí ni un segundo. «¡Enfermeros!», grité. «¡Muevan la mesa! ¡A la rampa de carga! ¡Ahora! Traigan todas las lámparas de grasa que tengamos, y traigan el schnapps». La loca estrategia estaba en marcha. Íbamos a operar en medio de una ventisca, a 30 grados bajo cero. Mover la mesa de operaciones fue una escena sacada de una pesadilla.
Los dos enfermeros, sus rostros pálidos y esqueléticos bajo la luz parpadeante de las lámparas de grasa, empujaron la camilla metálica oxidada. Las ruedas chirriaban contra el suelo de piedra, un sonido agudo que cortaba los gemidos distantes de los moribundos. El Feldwebel, sargento, en la mesa, nuestro primer sujeto experimental, temblaba incontrolablemente. Sus ojos muy abiertos y fijos en mí, suplicando. Me veía como un salvador o como un verdugo loco. No lo sabía, y quizás no había diferencia. Llegamos a la rampa de carga. La boca abierta del sótano que daba al mundo exterior. El viento siberiano nos golpeó como un puño sólido. No era un viento. Era una pared de cuchillas de 30 galones que te robaba el aliento, te quemaba los pulmones y convertía la saliva en hielo instantáneamente. «Lámparas, aquí, formen un círculo», grité por encima del aullido del viento. Los enfermeros, tiritando violentamente, intentaron proteger las llamas débiles de sus lámparas de grasa con sus propios cuerpos, creando un charco de luz parpadeante y enfermiza sobre la camilla. Este era nuestro quirófano, un escenario del infierno de Dante. El doctor Metz se quedó atrás, en el umbral, una silueta alta y oscura enmarcada por la relativa calidez del sótano. No cruzó la línea hacia el frío extremo. Se quedó allí, con los brazos cruzados, observando. Era un juez esperando una ejecución. Era la encarnación de la doctrina, observando cómo la herejía se preparaba para fracasar. «Un trago más de schnapps», le ordené al enfermero más cercano, señalando al Feldwebel. El enfermero destapó un frasco y vertió el líquido áspero en la boca del hombre, que tosió y gimió. Sería toda la anestesia que tendría, además del frío. Me incliné sobre la pierna. Era grotesca, hinchada, negra como el carbón y dura como el granito. La herida de metralla era un cráter feo, lleno de fragmentos de uniforme y tierra congelada. Todo sellado en una masa sólida de sangre helada. Saqué mi bisturí. Acero de Solingen, mi orgullo. Lo coloqué contra la piel ennegrecida, justo por encima de la herida, donde planeaba hacer la incisión para explorar. Empujé. La hoja no se hundió. La piel era como madera petrificada. Empujé con más fuerza, con todo el peso de mi hombro. La punta del bisturí se deslizó, arañando la superficie sin cortar, con un sonido horrible, como raspar un hueso. No podía cortar. La carne estaba demasiado congelada. Oí una risa ahogada detrás de mí. Era Metz. Un problema de herramientas, Dr. Reinhardt. Tal vez su brillante estrategia requería un hacha. Su sarcasmo me golpeó, pero tenía razón. Mi herramienta de precisión era inútil contra la armadura de la naturaleza. El pánico me inundó. ¿Me rendiría ahora? Delante de él, jamás. Miré mi bandeja de instrumentos. El bisturí no. ¿Entonces qué? El juego de amputación. Allí estaba, el cincel quirúrgico de media caña y el mazo de metal pesado. Herramientas que Metz usaba para cortar hueso. Yo las usaría para cortar carne. Agarré el cincel y el mazo. Esto ya no era cirugía. Era escultura en hielo. El Feldwebel vio las herramientas y sus ojos se abrieron con un terror fresco. «¡Sosténgalo!», le grité al enfermero. «¡Con fuerza!». Coloqué el borde afilado del cincel sobre la línea donde quería cortar. Levanté el mazo. «Dios, perdóname», susurré. Y golpeé. ¡Toc! Un sonido sordo, seco. No hubo el sonido húmedo de la carne cediendo. Hubo el sonido de madera dura partiéndose. Un fragmento de piel y grasa subcutánea congelada, de un color amarillo serio, saltó y aterrizó en la nieve. Había funcionado. El Feldwebel gimió, no de dolor, sino de la vibración que sacudió su cuerpo. No había sentido el corte. La anestesia del frío era total. Toc, toc, toc. Comencé a trabajar con una velocidad frenética, una concentración febril. Ya no era un cirujano. Era un carpintero trabajando en una pieza de madera increíblemente valiosa. El viento aullaba, arrancando el calor de mis propias manos. Podía sentir mis dedos, incluso dentro de los guantes de seda y goma, volviéndose torpes, de madera. Tenía minutos, no horas, antes de que mis propias manos se congelaran y fueran inútiles. Toc, toc. Abrí la herida,
cincelando a través de la fascia congelada y el músculo duro como una roca. Y entonces, lo vi. Cero. Sangrado. Nada. Ni una gota de sangre brotó de la incisión. El frío era el torniquete perfecto. Era un campo quirúrgico sin sangre. El sueño de todo cirujano, hecho realidad en las peores condiciones imaginables. La herida estaba abierta. Adentro era un desastre de metralla y hueso destrozado. «¡Pinzas!», gruñí. Mis dedos eran salchichas torpes. El metal helado de las pinzas se pegaba instantáneamente a mis guantes. Agarré el primer fragmento de metralla, un trozo dentado de un proyectil de mortero soviético. Estaba incrustado, congelado en el músculo. Tiré. No se movió. «¡Más fuerte!», me grité a mí mismo. Apoyé mis pies y tiré con toda la fuerza de mi brazo. Hubo un crujido repugnante, el sonido del hielo rompiéndose, y el fragmento salió, llevándose consigo trozos de músculo congelado. Lo arrojé a la nieve. Siguiente. El Feldwebel comenzó a gemir, no de dolor, sino del tironeo y la vibración. Estaba sufriendo un shock por el procedimiento, a pesar de la falta de dolor. «¡Schnaps! ¡Más schnaps!», le grité al enfermero. Tenía que darme prisa. El frío me estaba matando a mí tanto como lo estaba ayudando. Mis manos ya casi no respondían. Apenas podía cerrar las pinzas. Encontré la fuente del verdadero daño. La arteria femoral. Estaba desgarrada. Un desgarro feo. Si esta herida se hubiera producido en verano, el hombre se habría desangrado en 2 minutos. El frío que había causado la congelación también le había salvado la vida al congelar la sangre antes de que pudiera escapar. Pero ahora, ¿qué hacer? No podía suturar. Mis dedos no podían sostener una aguja. El hilo de sutura, quebradizo por el frío, se rompería. Miré el vaso desgarrado. Pinza hemostática, grande, una Klemmer. Un enfermero me la puso en la mano entumecida. Con un movimiento torpe y desesperado, logré agarrar el extremo desgarrado de la arteria y cerré la pinza. Clic. «¡Déjala!», le grité a nadie en particular. Dejaría la pinza dentro de la herida. No había otra opción. Limpié los últimos fragmentos de hueso suelto. La herida estaba limpia, quirúrgicamente limpia, aunque brutalmente lograda. El hombre seguía vivo. Su respiración era superficial pero constante. «Suficiente», grité por encima del viento. «No puedo hacer más aquí. Mis manos están acabadas». Miré mis manos enguantadas. Estaban cubiertas de una escarcha de hielo y sangre congelada. Eran garras inútiles. «Adentro, llévenlo adentro, ahora». Empujamos la camilla de vuelta al calor relativo del sótano, dejando atrás la furia de la ventisca. El Feldwebel comenzó a temblar violentamente, convulsivamente, mientras el aire a 5 de Grigorerte golpeaba su cuerpo expuesto. El doctor Metz seguía allí, en el umbral. Su rostro una máscara ilegible. «Bueno, doctor Milagro», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Ha terminado su carnicería de hielo. Ha salvado la pierna. O simplemente ha retrasado la muerte». Me quité los guantes. La piel de mis dedos estaba blanca como el mármol. Los primeros signos de mi propia congelación. «Ahora», dije, mi voz temblando por el frío y la adrenalina, «comienza la verdadera batalla, y es una que su manual tampoco cubre». El paciente estaba en shock, su presión arterial cayendo. Lo habíamos salvado de la gangrena, pero ahora el shock de la cirugía y la hipotermia lo estaban matando. Y peor aún, ¿qué pasaría cuando esa pierna congelada y reparada comenzara a descongelarse? ¿Qué pasaría cuando la sangre caliente volviera a fluir hacia ese tejido muerto? La reperfusión. Un dolor inimaginable. Un shock masivo. La liberación de toxinas del tejido muerto al torrente sanguíneo. Podría matarlo en 1 hora. Metz lo sabía, y me observaba esperando que fallara. «Enfermero», dije, mi mente corriendo más rápido que nunca. «Traigan todos los vendajes de algodón que tengamos, todos, y traigan nieve, nieve limpia de afuera». Metz parpadeó. «¿Nieve? Va a traer la maldita ventisca adentro». «No podemos descongelarlo rápido, general», le espeté. «El shock lo matará». «Vamos a enterrar esa pierna en nieve, dentro del sótano. La nieve aquí adentro estará a 0 grados.
No a -30. Lo descongelaremos. 1 grado a la hora. Lentamente. Lo más lento posible. Metz me miró como si hubiera sugerido usar vudú. Empacar una herida postoperatoria en nieve. Era una locura sobre otra locura. Pero antes de que pudiera protestar, me volví hacia el Feldwebel. Estaba muriendo de shock. ¡Sangre!, grité. ¿Tenemos plasma? No, señor. Se acabó la semana pasada, dijo un enfermero. Entonces tráigame un donante, rápido. Su mismo grupo sanguíneo. Vamos a hacer una transfusión directa, de brazo a brazo. La estrategia imposible acababa de entrar en su segunda fase, aún más desesperada. Estábamos luchando contra el manual, contra el invierno y contra el tiempo mismo. El grito de Reinhardt, brazo a brazo, resonó en el sótano como el ladrido de un perro rabioso. La idea de una transfusión directa, de campo, era una herejía casi tan grande como la cirugía criogénica que acababa de realizar. El doctor Metz dio un paso adelante, su rostro lívido por una furia que trascendía la mera disciplina. «¡Está demente!», rugió. «¡Asesino! Eso es lo que es. Un asesino. ¿Una transfusión directa? ¿Sin pruebas de compatibilidad cruzada? ¿Sin citrato de sodio para prevenir la coagulación? Le provocará una embolia masiva o una reacción hemolítica antes de que el shock lo mate. Está enumerando todas las formas de matar a un hombre que el manual prohíbe explícitamente». Reinhardt no tenía tiempo para la ira de Metz. El Feldwebel en la mesa estaba muriendo. Su respiración era un siseo superficial, sus labios de un azul pálido que anunciaba el fin. «No tenemos citrato, no tenemos tiempo para pruebas cruzadas», gritó Reinhardt, arrancando la placa de identificación del cuello del paciente. La examinó bajo la luz parpadeante de la lámpara de grasa. Grupo A. Su placa dice A. Se giró hacia el grupo de enfermeros y heridos leves que observaban la escena con horror. «Necesito un donante. Grupo A. O Grupo O. Ahora. ¿Quién es?». Los hombres se miraron entre sí, aterrorizados. Dar su propia sangre, su preciosa y escasa sangre, a un hombre que ya estaba muerto. Era una sentencia de muerte para ambos. «¡Cobardes!», escupió Reinhardt. «Él luchó por ustedes. ¿Nadie?». Un joven Funker, operador de radio, un chico de 18 años llamado Emil que había entrado con una leve congelación en las manos, levantó una mano temblorosa. Yo soy O, señor, O negativo». «Usted», ordenó Reinhardt. «A la mesa. Acuéstese en la camilla de al lado». «Reinhardt, no, lo prohíbo», gritó Metz, dando un paso adelante para intervenir físicamente. Reinhardt lo detuvo. No con fuerza, sino con una mirada. Una mirada tan fría, tan muerta y tan llena de una certeza absoluta que el cirujano general se detuvo en seco. «General», dijo Reinhardt, su voz un susurro helado. «Ya me ha amenazado con fusilarme. Si fallo puede hacerlo, pero si interviene ahora y este hombre muere, yo lo mataré a usted, aquí, con este mazo». Señaló el mazo quirúrgico ensangrentado que había usado en la pierna. No era una amenaza, era una promesa. Metz, por primera vez en su vida, retrocedió, derrotado por una voluntad más fría y desesperada que la suya. Reinhardt se convirtió en un demonio de eficiencia. «Enfermero, el tubo de transfusión, el de goma, hiérvalo en el schnapps que queda». No tenían equipo de transfusión estéril, pero tenían un tubo de goma y una botella de alcohol de baja calidad. Mientras el enfermero preparaba torpemente el equipo, Reinhardt se centró en la otra crisis. La pierna. «Nieve, más nieve, ahora». Las enfermeras, ahora actuando por puro terror a Reinhardt, corrían hacia la rampa de carga, usando sus cascos para recoger nieve limpia, o lo más limpia posible, del exterior. Empezaron a empaquetar la nieve alrededor de la pierna operada, que aún estaba dura como una roca. La herida abierta, con la pinza Klemmer aún sobresaliendo, fue cubierta suavemente con vendas limpias, y luego todo el miembro, desde el tobillo hasta la ingle, fue enterrado en un montículo de nieve fresca. «Manténgalo así», ordenó. «No dejen que el aire del sótano la toque. Queremos que se descongele a la velocidad de un glaciar». El tubo estaba estéril.
El joven Emil estaba en la camilla paralela, pálido, mirando al techo, recitando una oración. Reinhardt limpió el brazo de Emil y el brazo del Feldwebel con el mismo schnapps. Metió la aguja en la vena del joven operador de radio. La sangre oscura y saludable fluyó por el tubo de goma transparente. Luego, con una mano sorprendentemente firme, metió la otra aguja en el brazo del hombre moribundo. Ahora, susurró. Bombee. Le dijo al enfermero que apretara y soltara el brazo de Emil rítmicamente. Y todos observaron. Vieron la sangre del joven de 18 años fluir, centímetro a centímetro, por el tubo y desaparecer en la vena del hombre gris. Pasó 1 minuto, 2. El Feldwebel seguía inmóvil. Su respiración apenas perceptible. «Está muerto», susurró Metz desde la sombra. «Ha fallado Reinhardt. Prepare su defensa». «No está muerto», gruñó Reinhardt, sus ojos fijos, no en el rostro del paciente, sino en sus uñas. Las uñas de la mano estaban de un azul profundo y cerúleo. Vio la sangre de Emil fluir, y entonces lo vio. Un cambio casi imperceptible. El hecho de la uña. En la base. ¿Era eso? Un tono rosado. «Siga bombeando», le gritó al enfermero. «Más rápido». Pasaron 5 minutos. El joven Emil se estaba mareando, su rostro pálido. «No puedo. Mucho más, señor», tartamudeó. «Puede y lo hará, soldado», dijo Reinhardt, y entonces el Feldwebel tosió. Fue un sonido seco, áspero, que hizo que todos en la sala saltaran. Sus párpados temblaron, y un susurro de color volvió a sus labios. Estaba vivo. La transfusión directa, de brazo a brazo, estaba funcionando. «Siga», rugió Reinhardt, ahora lleno de una energía divina. Pero mientras la vida volvía al cuerpo del hombre, también volvía a la pierna herida, y con la vida venía el dolor. El Feldwebel, que había estado en shock comatoso, comenzó a gemir, un gemido bajo, animal. La pierna, enterrada en su capullo de nieve, comenzó a temblar. El proceso de descongelación lenta había comenzado. El hombre se estaba despertando, no solo al shock de la cirugía, sino al dolor inimaginable de nervios congelados volviendo a la vida. Su gemido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un lamento agudo, y entonces comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó en la camilla, sus dientes castañeteando con una fuerza increíble. «¡Ahí está!», gritó Metz, su voz una mezcla de triunfo y horror. «La reperfusión, el shock, las toxinas de la pierna muerta están entrando en su sistema. Lo está matando, Reinhardt. Le dije que era tejido muerto. Lo ha asesinado. No es la toxina, es el dolor», le gritó Reinhardt. «¿Está sintiendo?» «Eso significa que está vivo». Pero el hombre se estaba muriendo. Su cuerpo no podía soportar el doble trauma de la cirugía, la hipotermia y ahora el dolor agonizante de la descongelación. «¡Morfina!», gritó Reinhardt. «¡Denme morfina!». «No queda, señor», lloró un enfermero. «Se acabó ayer. Sin analgésicos. Nada. El hombre moriría de dolor puro». Metz se abalanzó. «Fuera del camino». «La sierra. Tengo que quitarle esa pierna ahora. Es la única forma de detener el shock tóxico. Está envenenando su propio cuerpo». Agarró la sierra de Gigli. Pero Reinhardt fue más rápido. Agarró el mazo. El mismo mazo de metal pesado que había usado para la cirugía. «¡No!», rugió. «¡No cortará esta pierna! Entonces morirá», chilló Metz. «¿Qué va a hacer, doctor Milagro? ¿Golpearlo hasta matarlo?». Reinhardt miró al hombre que se convulsionaba, miró el mazo en su mano, y pensó: dolor, shock, sistema nervioso sobrecargado, ¿cómo detenerlo? ¿Cómo apagar el dolor sin morfina? Y entonces hizo lo último impensable. «Sosténgalo», le dijo a los enfermeros. «Sostengan su cabeza». «Reinhardt, no», gritó Metz, al ver la mirada en sus ojos. Reinhardt ignoró al general. Se inclinó sobre el paciente, que ahora gritaba, sus ojos en blanco. «Perdóname, soldado», susurró. Y con un movimiento rápido y preciso, giró el mazo y golpeó al Feldwebel en el punto de la mandíbula. Hubo un crujido sordo. El grito se detuvo. El cuerpo convulso del hombre se quedó flácido.
Se había desmayado. Lo había noqueado. Lo había salvado del shock del dolor usando el único anestésico que le quedaba, la inconsciencia traumática. El sótano quedó en un silencio absoluto. El joven donante de sangre, Emil, se había desmayado por el miedo. Los enfermeros miraban a Reinhardt como si fuera un dios azteca, un salvador y un asesino, todo en uno. El doctor Metz simplemente dejó caer la sierra al suelo. El clan metálico resonó en la piedra. «Dios», susurró Metz. «Dios nos ayude a todos». El Feldwebel estaba vivo. Su respiración era profunda, rítmica. La transfusión seguía goteando. Y la pierna seguía enterrada en su tumba de nieve, descongelándose, grado por grado, mientras su dueño dormía un sueño forzado y brutal. La estrategia imposible había superado su primera crisis. Durante las siguientes 12 horas, Reinhardt no se movió. Cambió la nieve él mismo. Vigiló el pulso. Cuando el hombre comenzó a moverse, le dio más schnapps. Cuando el dolor pareció abrumarlo de nuevo. No lo volvió a golpear, pero estuvo listo para hacerlo. Y lentamente, milagrosamente, el paciente se estabilizó. Al amanecer del día siguiente, el Feldwebel estaba despierto. Débil. Con un dolor atroz. Pero vivo. Y cuando Reinhardt finalmente quitó la última capa de nieve y vendajes para examinar la pierna ahora descongelada, lo que vio lo hizo llorar. La pierna estaba grotesca, sí, hinchada, magullada con colores púrpura y amarillo. La herida era un desastre feo, pero estaba rosada. Estaba sangrando ligeramente en los bordes. Estaba viva. Había salvado la pierna. Justo en ese momento, un nuevo convoy de ambulancias llegó, trayendo otra carga de hombres congelados. El doctor Metz se acercó a la camilla de Reinhardt. Miró al Feldwebel despierto. Miró la pierna viva, aunque hinchada. Luego miró a los nuevos pacientes que entraban, sus pies ya negros como el carbón. Se volvió hacia Reinhardt, su rostro de prusiano quebrado por el agotamiento y algo nuevo. La humildad. «Doctor Reinhardt», dijo Metz, su voz apenas un susurro. «Enséñeme su locura. Tenemos más». La estrategia imposible acababa de ser validada y estaba a punto de aplicarse a un ejército entero. La solicitud del General Oberstabsarzt, Dr. Metz, «Enséñeme su locura», fue la capitulación más silenciosa y profunda de toda la batalla de Stalingrado. No fue la rendición de un hombre, sino la rendición de una doctrina. La fe ciega en el manual, que había resultado tan mortal como la artillería de Chuikov, acababa de morir en ese sótano helado. La locura del Dr. Reinhardt, nacida de la observación desesperada y la herejía pragmática, se convirtió en la nueva y única política de supervivencia. El sótano del Univermag se transformó. Dejó de ser una carnicería organizada y se convirtió en algo mucho más extraño. Un taller criogénico, una fábrica de milagros desesperados. Bajo las órdenes ahora colaborativas de Metz y la dirección frenética de Reinhardt, el procedimiento se estandarizó. La estrategia Reinhardt, como la llamaban en susurros los enfermeros, era una pesadilla logística, pero funcionaba. Los heridos con congelación severa ya no eran llevados al calor relativo del sótano principal. Reinhardt estableció una nueva área de preparación en la rampa de carga, expuesta al viento siberiano, donde la temperatura se mantenía a un nivel constante de 20 degrikin a 30 degritinti. Lo llamaron el conservatorio. Allí, Reinhardt y un equipo de cirujanos ahora convertidos, incluido un Metz silencioso y observador que aprendía con una humildad aterradora, realizaban las cirugías de hielo. Armados con cinceles afilados, mazos y sierras de hueso, trabajaban como escultores de carne congelada, extrayendo metralla, limpiando heridas, e incluso, en una innovación posterior de Reinhardt, fijando fracturas complejas con alambres y tornillos improvisados extraídos de los muebles destrozados, todo ello en miembros que no sangraban y en pacientes que no sentían dolor, solo la vibración brutal. Mientras tanto, un segundo equipo preparaba a los donantes de sangre. La transfusión directa brazo a brazo de Reinhardt se convirtió en el estándar. Los soldados heridos leves, los operadores de radio, incluso los cocineros, eran agrupados por tipo sanguíneo,
sus nombres escritos en una pizarra manchada de hollín. Eran llamados a tumbarse junto a los pacientes postoperatorios, dando su sangre, su vitalidad, en un flujo constante y directo, un acto de comunismo médico nacido de la necesidad absoluta. Luego venía la fase más crítica, la sala de descongelación. Otra área del sótano fue designada, donde la temperatura se mantenía meticulosamente justo por encima del punto de congelación, alrededor de 0,1 o Pinederitz. Los pacientes operados, con sus miembros aún congelados pero reparados, eran llevados allí y enterrados, no solo en nieve, sino en una mezcla de nieve y vendajes de algodón. «Es como descongelar un pavo para Navidad», explicó Reinhardt a un Metz horrorizado. «Demasiado rápido y la carne exterior se pudre mientras el interior sigue congelado. Lento, 1 grado a la vez, y el tejido tiene la oportunidad de volver a la vida. Y para el dolor agonizante de la reperfusión, sin morfina, la solución de Reinhardt seguía siendo brutal. El schnapps se usaba para mantener a los hombres en un estupor alcohólico, y si el dolor amenazaba con inducir un shock fatal, el mazo envuelto en tela, un refinamiento misericordioso de Metz, se usaba para inducir la inconsciencia controlada. Era medicina de la edad de piedra. Era una brujería bárbara, y salvó cientos de vidas. A medida que la voz corría por el Kessel, por los túneles y sótanos helados, los comandantes de pelotón dejaron de disparar a los hombres que se autolesionaban para evitar el servicio. En su lugar, empezaron a enviar a sus heridos congelados al sótano del Univermag. «Llévenlo al doctor Hielo», oían decir. «El carnicero Metz ya no corta. El loco Reinhardt los está salvando». En las últimas semanas desesperadas de enero de 1943, antes de la rendición final del mariscal Paulus, que irónicamente tuvo lugar en el mismo sótano del Univermag, el equipo de Reinhardt y Metz realizó más de 300 operaciones criogénicas. La tasa de amputación del Sexto Ejército en el Kessel se desplomó. Donde antes moría el 90% de los amputados, ahora sobrevivía el 60% de los operados. Y de ellos, la gran mayoría conservaba sus miembros. Cuando los soviéticos finalmente tomaron el sótano, encontraron una escena que desafiaba su comprensión. Encontraron un hospital subterráneo que funcionaba como un glaciar, con hombres enterrados en montículos de nieve, otros siendo operados al aire libre en medio de una ventisca, y otros más recibiendo transfusiones directas de sus camaradas. Los médicos soviéticos, acostumbrados a su propia medicina de campo brutal pero eficaz, al principio pensaron que habían encontrado un culto a la muerte masivo, una forma de locura colectiva alemana. Pero luego, vieron los resultados. Vieron las piernas y brazos rosados, hinchados, pero vivos. Vieron las heridas limpias, y el asombro reemplazó al desprecio. El doctor Klaus Reinhardt no se convirtió en un héroe. Se convirtió en un prisionero de guerra, como todos los demás. Pasó los siguientes 10 años en un campo de trabajo soviético en Vorkuta, su genio médico utilizado para mantener vivos a sus compañeros prisioneros en el frío ártico. El doctor Metz murió de tifus en el mismo campo, 2 años después, pero según las leyendas del campo, murió como discípulo de Reinhardt, aplicando hasta el final las técnicas de medicina fría para salvar a otros. La imposible estrategia de Reinhardt nunca fue publicada en The Lancet. No le valió un premio Nobel. Fue un secreto sucio, nacido del infierno de Stalingrado, una nota a pie de página olvidada en la historia de la medicina militar. Pero para los cientos de hombres del Sexto Ejército que regresaron a Alemania cojeando en la década de 1950, hombres que regresaron con ambas piernas, no fue una locura. Fue un milagro. Fue la prueba de que, cuando la doctrina falla y la muerte parece segura, la única estrategia que queda es la imposible. Y ese médico loco, ese cirujano hereje que usó el invierno como un bisturí y un mazo como anestesia, no solo salvó a unos pocos hombres, salvó los restos de un ejército entero del colapso total.